este lugar, ¿verdad? Porque Él ha sido bueno con nosotros, porque nos ha protegido y ha bendecido nuestras familias y nuestros hogares, ¿verdad? Y sobre todo sigue habiendo un lugar donde podamos reunirnos, venir a exaltar y bendecir el santo nombre del Señor, y sobre todo, ¿verdad?, dándole gracias a Dios porque ya pues en unos 16 días aproximadamente se acaba el año, y para el 2025 se esperan muchas cosas, quizás buenas, quizás no muy buenas, quizás malas, no sabemos, ¿verdad? Porque solamente Dios conoce el futuro. Nosotros vamos día con día, ¿verdad? Segundo tras segundo. Pero lo que Dios nos depara el próximo año siempre va a ser cosas buenas para su pueblo, ¿verdad? Esperemos que todo lo que se dice por ahí simplemente sean pues informaciones que al final de cuentas no se logren o no sean posibles. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que está clamando esta mañana o en estos días, ¿verdad? Para que Dios mueva corazones, Dios abra las puertas que tenga que abrir, y así poder nosotros seguir adelante en este país, en este país de la bendición. Pues vamos a ir al mensaje esta mañana, hermanos, y vamos a estar en el libro de Apocalipsis. La semana pasada estábamos hablando de la iglesia de la Odisea. Hoy estaremos hablando de la iglesia de Sardis, capítulo 3, Apocalipsis 3 del 1 al 6. Es el último libro de la Biblia, el libro profético, ¿verdad?, de los últimos tiempos, y cómo Dios exhorta a la iglesia, porque el mensaje de Apocalipsis es un mensaje para la iglesia. Aunque fue escrito para las iglesias de Asia, ¿verdad?, muchas de las veces la iglesia de hoy se asimila a la iglesia de aquellos tiempos, por la cual el mensaje fue compartido por el apóstol Juan a través del Espíritu Santo, a través de Cristo, ¿verdad?, que se le apareció a Juan trayéndole el mensaje de los últimos tiempos. Porque ¿quién conoce el mensaje de los últimos tiempos si no es Cristo? Porque Él es el mismo de ayer, Él hizo los cielos y la tierra, Él es el principio, Él es el fin, Él conoce todas las cosas. ¿Y quién mejor para traer, ¿verdad?, ese mensaje? Aunque hoy en día oímos por ahí de profetas y tantas cosas, pero hermano, ya todo fue dicho, ya todo está preparado hasta el último segundo, hasta el último minuto de este planeta y de la humanidad. Está escrito en el libro de Apocalipsis. O sea, cualquiera que le añada, cualquiera que le quite, dice el mismo libro, ¿verdad?, a través del apóstol Juan, será llamado a cuentas, porque nadie le puede quitar ni nadie le puede añadir. Entonces, aunque mucha gente profetiza en los últimos tiempos acerca de los finales de los tiempos, ¿verdad?, realmente solamente el Señor es el que conoce la verdad. Apocalipsis 3 del 1 al 6. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de los que has recibido y oído, y guárdalo. Arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán contigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, porque hasta el día de hoy, Señor, has guardado nuestras vidas. Y tu palabra nos enseña, Señor, nos habla directamente hoy, en este siglo, Señor, a la iglesia de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aunque el mensaje esta mañana es a la iglesia de Sardis, podríamos nosotros, ¿verdad?, llamarle el mensaje a las iglesias de este siglo, ¿verdad? Porque por la gracia de Dios, por el amor de Dios y por hombres que han entregado su vida y han derramado su propia sangre por el Evangelio. Y verdad, gracias a Dios que nosotros hemos conocido la palabra de Dios y el Evangelio ha crecido en todo el mundo, ¿verdad? Y es por eso que nosotros nos damos cuenta que estamos cerca de los tiempos finales, porque dijo claramente Jesús, y se predicará el Evangelio sobre todo el mundo, y entonces será el fin. Entonces estamos cerca, hermano, de los grandes acontecimientos apocalípticos que han de suceder, y los que están escritos en este libro, porque la palabra de Dios, todo lo que está escrito se cumple, porque no es palabra de hombre, no es palabra de simplemente de alguien que escribió, un literario o alguien que se inspiró en cualquier cosa, no, todo esto es, dijo el apóstol Pablo en la carta segunda de Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Todo esto es inspirado por Dios, y lo que es inspirado por Dios no es escrito, aunque escribió el hombre, pero realmente no es pensamiento de hombre, es la palabra de Dios. Y tarde que temprano se va a cumplir. Y lo hemos estado visualizando durante todo este tiempo, cómo Dios está cumpliendo a través de su palabra, se está cumpliendo todo lo que ya está establecido a través de la palabra. Entonces el mensaje sigue siendo el mismo para la iglesia de hoy en día, al igual que para la iglesia de Sardis. Hermano, Sardis era una ciudad precisamente que se encontraba en el Asia Menor, porque la iglesia de aquellos tiempos, el libro de Apocalipsis fue escrito a las iglesias de Asia, ¿verdad? Que hoy conocido como Turquía, ¿verdad? Y Asia, Sardis se encontraba a unos 80 kilómetros de Esmirna, ¿verdad? En el año 546 antes de Cristo, Sardis fue conquistada por Ciro, derrotando a Cresto, que después Sardis era la antigua capital de Libia, ahora después se convirtió en un centro, ¿verdad?, del gobierno de los persas, ¿verdad? Porque Ciro era un gobernador de Persia, el cual fue escogido por Dios para liberar al pueblo de Israel también de las manos de Nabucodonosor y de Belsasar, que era el líder de aquel tiempo, ¿verdad? Cuando Ciro derrota a los babilonios y entonces toma control y permite que el pueblo de Israel regrese a Jerusalén y levante su templo, y no solamente les permite que levante su templo, sino también les da todas las facilidades, material, todo lo que es necesario para que el pueblo de Israel se estableciera de nueva cuenta en Jerusalén. Mire, Dios había hablado 200 años antes a través del profeta Isaías, porque ya se había hablado de Ciro, y el Señor decía, mi siervo, ¿verdad?, el cual iba a utilizar para liberar al pueblo de Israel 200 años atrás, antes de que el pueblo de Israel fuera cautivo en Babilonia. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque el que conoce todas las cosas es Dios. Porque es maravilloso el conocimiento. Dijo alguien por ahí, porque lo que para Dios, para lo que nosotros es futuro, para Dios es historia. Y entonces, hermano, Ciro derrota a Creso, que era el líder de aquel tiempo del pueblo de Sardis, que ahora se llama Sar, en la actualidad se llama Sar, y fue, hermano, destruido por un temblor en el año 17 después de Cristo. Dejando todo en ruinas completamente.
librándolo Tiberio, el emperador romano de aquel tiempo, de los tributos, de las taxas, de lo como usted quiera llamar, de los impuestos, para que aquella ciudad se pudiera volver a levantar durante el imperio romano, ¿verdad? Y después, hermano, el Señor habla, se establece, porque había un pueblo judío en Sardis, se establece también un pueblo cristiano, porque uno de los apóstoles, que fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Fue un hombre que se encargó de distribuir el evangelio a diferentes lugares, porque los discípulos de Jesús, como Pedro, como Juan, como Santiago, se estaban encargando de solamente los judíos, pero Pablo, Silas, Bernabé y todos los que se juntaron con Pablo comenzaron a llevar el evangelio por diferentes lugares, principalmente, ¿verdad?, fuera del pueblo de Israel, y de esa manera ellos comenzaron a conocer el evangelio, aunque la palabra de Dios nos enseña que ya para el tiempo cuando Pablo comenzó a recorrer el mundo, había cristianos en diferentes partes, porque en el día del Pentecostés, el cual era una fiesta que se reunían de diferentes lugares, se había manifestado el Espíritu Santo, y a través de ese mensaje del apóstol Pedro llevar el evangelio a otros lugares, porque ese era el propósito por el cual Dios había reunido a los discípulos en aquel aposento, en el aposento alto, aquellos 120, los había reunido para que a través del Espíritu Santo el evangelio fuera llevado a otros lugares. Había de muchos lugares que se reunían para la fiesta de las cosechas, que era 50 días después de la Pascua, era el día del Pentecostés. Y entonces, hermano, era una fiesta que se celebraba, y fue cuando vino por primera vez a toda carne el Espíritu Santo, porque se cumplía la profecía del profeta Joel 2:28, el cual decía: derramaré de mi espíritu sobre toda carne en los últimos tiempos. Se estaba cumpliendo, porque el mismo Pedro dijo: esto no es sino la profecía del profeta Joel. Ya se había cumplido, el Espíritu Santo había descendido sobre toda carne, y hermano, y ahora la iglesia de Cristo, todo aquel que le recibe el Espíritu Santo, y somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque tiene un propósito. Dijo Jesús en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el propósito del Espíritu Santo era de que pudiéramos con valentía, con denuedo, con valor, ¿verdad?, compartir el evangelio. Y el pueblo, los discípulos de Jesús estuvieron dispuestos a llevar el evangelio y aún a ofrendar su vida por causa del evangelio. Pero, hermano, para el tiempo en el cual, ¿verdad?, se escribe el libro de Apocalipsis, que se cree que fue para el año 90-95 después de Cristo, hermano, la iglesia había crecido de tal manera, pero aún sin embargo, ¿verdad?, llegó tiempos en los cuales la iglesia estaba en decadencia, como hoy nos damos cuenta que en estos siglos vemos cómo el amor de Dios, como dijo Jesús en Mateo 24:12, se está enfriando. Y no solamente la del mundo, sino la de la misma iglesia. Por eso cuando vamos a la iglesia, vemos al principio de la iglesia de Éfeso, ¿verdad?, cuando Jesús habla a través del apóstol Juan a la iglesia de Éfeso, reclamándole, diciendo: has dejado tu primer amor. Entonces la iglesia de aquel tiempo, hermano, estaba perdiendo esa espiritualidad de la cual el Señor requiere para cada uno de nosotros como iglesia. Estaba perdiendo esa espiritualidad, se estaba alejando verdaderamente, se habían convertido en unos religiosos. Se habían convertido en una iglesia donde, hermano, existía solamente la religiosidad, y la gente pensaba que eso era todo. Lamentablemente, ¿verdad?, Dios ya había reprobado a los religiosos, a los fariseos de aquellos tiempos, porque verdaderamente Cristo no es religión, es relación. Amén, amén. Cristo no es religión, no representa una religión. Ninguna religión es representada por Cristo, porque Cristo, hermano, reprobó a los religiosos.
Porque hay mucha gente que pretende amar a Dios, que pretende servir a Dios, pero dijo el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Entonces la iglesia de Sardis estaba pasando por esa circunstancia y el Señor claramente le dijo a Juan, escribe al pastor de la iglesia de Sardis. Cuando habla de los ángeles de la iglesia, está hablando al pastor de la iglesia, al líder. Y es algo tan hermoso, hermano, porque cuando Juan ve aquella visión de aquel cordero inmolado al principio del capítulo 1 y dice, y miré a un hombre así con la mano y 7 estrellas en la mano. Y cuando él pide la interpretación de las 7 estrellas, Jesús le dijo, las estrellas que viste en mi mano son los ángeles de la iglesia, es el pastor de cada iglesia. ¿Qué quiere decir, hermano? Nos gozamos, ¿por qué? Porque quiere decir que los líderes, que cada uno de nosotros estamos en la mano de Dios. Amén, amén. Amén, estamos protegidos en la mano de Dios. Y dijo el Señor claramente en el Evangelio de Juan, los que están en mis manos, ¿quién los arrebatará? ¿Quién los arrebatará? Y el Señor le dice, yo conozco tus obras, el que tiene las 7 estrellas en su mano y es el de los 7 espíritus, conoce tus obras. Y cuando hablamos de conocer las obras, sabemos que Dios es omnisciente, hermano. Él conoce todo, absolutamente, hasta lo más profundo de nuestro ser. Amén, amén. Lo que nadie sabe. Lo que no conoce mi esposa, lo que no conoce ella como de lo mío, hermano, porque muchas de las veces dentro de nosotros tenemos cosas que nadie conoce, pero Dios sí lo conoce. Amén, Él pesa amén. los corazones, Él sabe, hermano, qué es lo que hay dentro de nosotros. Y si vamos a ir a la eternidad es porque Él conoce nuestras vidas. Amén. Y digo, yo conozco tus obras. Y he encontrado que realmente no andas en lo que antes, como eras antes. Has perdido muchos valores, has perdido muchas cosas. Te estás alejando, porque para el siglo IV, hermano, dicen los historiadores que en Sardis había templos de Zeus, había templos de la Artemisa. Y, hermano, y muchas de las veces el problema de una nación que comienza a mezclarse con diferentes culturas, como por ejemplo Estados Unidos aquí, cuando llegaron los primeros colonos, venían con una fe fundamentada en Cristo. Venían huyendo de Inglaterra, porque lamentablemente a muchos se les ha olvidado que todos somos inmigrantes. Todos llegamos a esta nación. Mire, antes de que llegaran los americanos o los ingleses, que fueron los colonos que llegaron a este lugar, hermano, ya había gente aquí. ¿Y cómo llegó esa gente? Esa gente llegó en la dispersación de la Torre de Babel. Cuando Dios, hermano, no permitió que los hombres llegaran y construyeran aquella torre, entonces el Señor confundió las lenguas y hubo un dispersamiento para toda la tierra. La tierra se llenó de gente. Entonces, desde el capítulo 11 de Génesis, ya había gente aquí en América. La verdad, aunque dicen por ahí que Cristóbal Colón la descubrió, pues se dio cuenta que existía, pero ya había gente aquí. Él no vino a poblar la tierra, ya encontró pobladores. Amén, amén. Amén. Entonces, hermano, en otras palabras, emigraron desde allá de Simnat, donde estaba la Torre de Babel, y llegaron acá, hermano, y comenzaron a poblar las naciones. Y después, siglos después, fíjese, miles de años después, llegaron en los 1600, llegó los ingleses a este lugar ¿verdad? Y establecieron una nación. Pero esa nación, hermano, prosperó, creció, se engrandeció. ¿Por qué? Porque primeramente sus bases fundamentales eran en Cristo. Aleluya. Y el problema, hermano, de todas las razas que nos hemos mezclado aquí, aunque la verdad sabemos que venimos de diferentes culturas, es que cada nación, cada pueblo que vino a este lugar trajo sus dioses.
trajo sus dioses. Lo mismo pasó con el rey Salomón, lo mismo pasó con la iglesia de Sardis, hermano. Comenzaron a mezclarse con diferentes doctrinas, diferentes dioses, los cuales al final de cuentas comienzan a destruir, hermano, porque realmente Dios de verdad le dijo al pueblo de Israel, prohibiéndole rotundamente que se mezclara con otros dioses. Claramente le dijo, no te hagas imagen de nada. Y en Éxodo 20, ¿verdad? Claramente le dijo, no te hagas imagen de nada, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, ni de ninguna parte, ni siquiera de los cielos, de las estrellas, del sol, de la luna. Nada de esto te hagas imagen, porque yo soy Jehová, celoso, que persigo la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Hermano, entonces la iglesia de Sardis estaba pasando quizás por esta situación. Y Dios llamó a cuentas. Porque claramente le dijo a la iglesia de la Odisea, Dios, yo reprendo al que amo. Y Dios cuando reprende a la iglesia, cuando nos reprende a nosotros, es porque nos ama y no quiere que nos pierdamos. No quiere que nos vayamos por un camino equivocado. Por eso a la iglesia de Sardis le llama la atención. Tú dices que estás vivo, pero estás muerto. Wow, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Cuando una iglesia presume de que tiene el Espíritu Santo, cuando una iglesia presume de que es una iglesia muy sana, y cuando una iglesia presume de que es muy santa, y en realidad, hermano, quien conoce los corazones es Dios. Amén. Amén. Él sabe realmente quiénes somos nosotros y verdaderamente si estamos vivos o estamos muertos. Mire, hermano, hasta dónde ha caído el mundo, hasta dónde ha llegado el mundo, que hemos permitido que lo inmundo se mezcle con lo santo. Y eso es lo que al final de cuentas trae consecuencias negativas, al final de cuentas trae problemas para el espíritu nuestro, porque comenzamos a mezclarnos y es ahí donde vienen las cosas terribles. Por eso es que es importante, hermano, que nosotros pongamos atención al mensaje de la iglesia, que el Señor a través de sus santos apóstoles y siervos, hermano, nos trajeron con un propósito para que nosotros, a pesar de los siglos, a pesar de los años que han pasado, hermano, 21 siglos desde que el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis, para que nosotros, la iglesia de este siglo, la iglesia de estos últimos, hermano, del siglo XXI, del 2024, podamos nosotros entender el amor de Dios tan maravilloso y tan grande que, hermano, aún sigue teniendo misericordia, como dijo el apóstol Pedro, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento, sino que Él es paciente, hermano. Sigue siendo paciente, esperando, porque, hermano, quizás para nosotros 70, 80 años es mucho, pero para Dios 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Entonces lo que ha pasado, los años que han pasado, realmente para Dios no es nada, hermano. Y lo que está esperando es que todos vengamos al arrepentimiento. Y eso es lo que le estaba hablando a la iglesia de Sardis, que se arrepintieran. Dice, pero tengo ahí entre vosotros un grupo. Porque siempre, todos los siglos, en cada siglo, hermano, hay un grupo que no dobla su rodilla a Baal, que nos declina de servir el evangelio. Un remanente le llama al Señor, un remanente fiel. Dijo el profeta Elías cuando estaba en la cueva, oh Señor, han matado a todos tus profetas y nomás yo he quedado. Le dijo el Señor, no, yo me he reservado un pueblo santo que todavía me sirve. No estás solo. Y nosotros nos damos cuenta, hermano, que no estamos solos, que a pesar de la mundanalidad que hoy se está viviendo, la iglesia, hay un remanente fiel, el cual sigue adelante, el cual sigue promoviendo el evangelio, el cual sigue llevando la palabra de Dios, y hermano, y sigue anunciándose a Cristo por donde quiera. Y el Señor le dijo, tienes a un equipo, un grupo, el cual no se han manchado sus ropas, y andarán conmigo, y estarán conmigo, y nunca más borraré su nombre del libro de la vida, y le diré a mi Padre cuál es su nombre, y delante de sus ángeles los confesaré.
Y al que venciere, hermano, siempre Jesús pone al que venciere, le daré, ¿verdad? Que salga o que esté en el templo de mi Padre, o que sea una columna allá en la eternidad, o le daré la corona de justicia, la corona de la vida, porque hay un premio para nosotros, hermano. Hay un premio para la iglesia que sigue fiel. Hay un premio para la iglesia que si, hermano, que si está mal se arrepiente. Porque siempre el Señor le dijo a su pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Israel: si mi pueblo se humillare y orare a mí y se convirtiera de sus malos caminos, entonces dice: yo iré desde los cielos, sanaré su tierra y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios quiere, hermano, que nosotros nos mantengamos hasta el final, que no desmayemos, que no nos quedemos a medias, sino que lleguemos a la meta. Porque, hermano, porque estamos, como luego dicen, estamos a la puerta, al final, ya para llegar. Y qué importante no es de declinar, no es de desmayar, mantenernos firmes. La iglesia de Sardis, Dios le estaba llamando la atención: arrepiéntete, vuelve a lo que ya conoces, vuelve a lo que has recibido a través de los siervos de Dios, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, ¿verdad? Sobre la doctrina de los apóstoles, lo que ellos nos dejaron establecido a través de su palabra. Hermano, Dios se agrada cuando la iglesia primera pone en su corazón su palabra. Porque eso, hermano, cuando la ponemos en el corazón, cuando nos llenamos de su palabra, entonces podemos nosotros ser victoriosos, bienaventurados. Por eso, hermano, la iglesia de Sardis necesitaba arrepentirse, ¿verdad? Porque, hermano, al final de cuentas viene la destrucción. Miren, rápidamente recordemos la iglesia del pueblo de Nínive. Nínive, ¿verdad? Era en aquel tiempo, cuando el profeta Jonás, era un pueblo perverso, malo, de tal manera que el mismo Jonás no quería ir porque tenía miedo. Pero Dios, hermano, siempre nos habla a través de sus profetas, a través de su palabra, a través de su Hijo, nos habla para que vengamos al arrepentimiento. Pero el Señor quiere que nos mantengamos, no solamente que nos arrepintamos y otra vez, no, sino que nos mantengamos firmes hacia la meta, porque la meta es Cristo. Amén. Y Dios le habló a Jonás y le dijo: ves y diles al pueblo de Nínive que se arrepientan. ¿Por qué? Porque, hermano, jamás Dios va a hacer algo si primero no avisarle a su pueblo, si primero no avisarle a la humanidad. Porque si usted va al tiempo del diluvio, Pedro dice que Noé habló a través, ¿verdad?, de su vida, a través de su mensaje, le habló a aquella generación. Igualmente a Sodoma y Gomorra tenían a Lot, ¿verdad? Que a Lot le dolía su corazón en la condición en la que estaba Sodoma y Gomorra. Igualmente el Señor, a través del tiempo del profeta Jonás, había traído mensaje al pueblo de Nínive para que se arrepintieran. Y cuando Jonás fue, hermano, y trajo el mensaje que Dios iba a destruirlo a Nínive si no se arrepentían, y el pueblo de Nínive se arrepintió. Se convirtieron desde el rey hasta todos los hombres, todos se arrepintieron. Y Dios, hermano, en su infinita misericordia perdonó a Nínive. Pero si usted ve al profeta Joel más adelante, hermano, usted se va a dar cuenta de la destrucción de Nínive. ¿Por qué? Porque, hermano, volvieron otra vez a sus malos caminos. Por eso el Señor, eso es lo que quiere de nosotros, de la iglesia de Sardis, de la iglesia, hermano, de este siglo, que nos mantengamos hasta el fin. Por eso dice, al final dice: el que perseverare hasta el fin. El que perseverare, nada de quedarse atrás, nada de desmayar, nada de dar la vuelta para atrás, nada de, hermano, regresar al mundo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que perseveremos hasta el fin. ¿Para qué? Para que al final, hermano, tengamos la corona de la vida.
Amén. para que al final tengamos la corona de justicia, dijo el apóstol Pablo, la cual me dará a mí el Señor pues justo, pero no solo a mí, sino a todos los que aman y esperan su venida. Vale la pena, hermano, vale la pena continuar, vale la pena seguir sirviendo a Dios hasta este tiempo. Ya, hermano, nos queda poco tiempo, quizás no sabemos si Cristo venga mañana, o vengan 10 años, o vengan 70 años, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que nuestra vida está a punto de llegar a su fin. Ya tenemos arriba de los 50. Sabemos en la Biblia que son 70 la edad del hombre, 80 con dificultad se vive. Entonces, hermano, si Cristo no viene en 10 años, o en 20, o en 30, entonces lo que se nos va a presentar es la muerte. Y tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, para que el día que el Señor nos llame a su presencia, hermano, pueda decirnos: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel. Fíjese, no, el Señor no pide mucho, dice: en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Amén, amén. Amén. Vale la pena, hermano, seguir hacia adelante. No desmaye, manténgase firme, que no se le olvide que Dios sigue siendo el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Oremos esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, porque hasta el día de hoy has librado nuestras almas de la condenación. Y Padre, sabemos que en tus manos podremos llegar hasta la meta. Esta mañana te pedimos que perdones nuestros pecados, que perdones nuestras ofensas, Señor, que gobiernes nuestro corazón y nos libres de todo mal. Sé con nosotros, Señor, que esta semana sea una semana de bendición. Protege a cada persona, a cada hermano que van a sus trabajos, que van a la escuela, que van a diferentes actividades en la semana, Señor, y que el próximo servicio estemos en este lugar de nueva cuenta agradecidos. Ahora, Padre, despídenos en paz, mas no de tu presencia. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, que tengan un excelente fin de semana y estamos despedidos.